Pronto. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso primeiro seminário dos Subconst Webinars do segundo semestre de 2022. É uma satisfação, agradeço a presença de todos e todas. Agradeço em particular a presença do professor Miguel Ángel Rodrigues Vázquez, que é o nosso conferencista de hoje, que vai falar sobre o tema o papel dos tribunais constitucionais, o papel transformador, perdão, dos tribunais constitucionais, a partir do caso do México. O professor Miguel Ángel Rodrigues Vázquez muito gentilmente aceitou o nosso convite para falar para todos nós, para os pesquisadores do Grupo de Pesquisas em Direito Constitucional Subnacional e para a comunidade acadêmica do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas. Bem-vindo, professor Miguel Ángel Rodrigues Vázquez, doutor em Direito pela Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, tem mestrado em Administração Pública pela Universidade de Juárez, do estado de Durango, no México, da onde nos fala nesse momento, especialização em Direitos Humanos e Democracia pela Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, especialização judicial pelo Instituto do Poder Judiciário Federal do México, graduado em Direito pela Universidade de Juárez, do estado de Durango também, entre outras graduações, né? Tem experiência também como magistrado, foi juiz no Tribunal Superior de Justiça do estado de Durango durante 15 anos, e também foi presidente desse tribunal e presidiu o Conselho da Magistratura por 3 anos, e foi vice-presidente também por 6 anos. Atualmente é juiz aposentado, desde 2013, foi pesquisador visitante na Universidade de Salamanca, na Espanha, e na Universidade de Bolonha, na Itália, e atualmente é professor investigador, ou seja, professor pesquisador na Universidade de Juárez, no estado de Durango, investigador nacional nível 1, possui o perfil PRODEP, já há mais de 3 anos, entre outras atuações acadêmicas. É professor desde 1980, ou seja, ele é professor há 42 anos e autor de vários livros e vários artigos publicados em revistas, em periódicos. Ok? Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros recibirlo, profesor Miguel Ángel, y con usted la palabra para que profira su charla. Gracias, profesor. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las más cumplidas gracias por la invitación, profesor Fernando Esgarbosa. Con mucho entusiasmo participo en estos eventos académicos que organiza y que de una u otra manera nos unen en el grupo de investigadores del que formamos parte, entre México, Brasil y Argentina principalmente, además de otros países que se sumen al proyecto de investigación. También quiero dar un saludo a todas y todos los presentes. Quiero decirles que el pueblo de México siente como hermano al pueblo de Brasil por diversas cuestiones históricas que nos unen. Hemos padecido problemas en algunos aspectos similares, etcétera, etcétera. Entonces, muy satisfecho de estar aquí presente con ustedes. Ahora que empiece la plática, voy a tratar de hablar lentamente, porque a veces hablo un poco a prisa, pero voy a hablar lentamente para dar oportunidad al profesor Fernando Esgarbosa de que haga la traducción. Bueno. Muito bem, o professor cumprimenta a todos e agora que ele vai começar a sua fala, ele vai falar lentamente para que eu possa fazer uma breve tradução da fala dele. Gracias, professor. Muchas gracias. Bueno, el objetivo que planteo para esta conferencia es el siguiente. En primer lugar, analizar, por una parte, el potencial que tiene la jurisdicción constitucional
para generar el cambio social. O objetivo que tenho para essa fala é, em primeiro lugar, refletir sobre o potencial que tem a jurisdição constitucional, os tribunais constitucionais, para a transformação social. Ese potencial, a mi juicio, debe ser utilizado cuando no se lleve a cabo por diversos factores a través de la acción política. Entonces lo considero una parte que puede y debe desplegar ese potencial. Esse potencial transformador que a jurisdição constitucional possui, ele deve ser utilizado quando não for possível atingir a transformação social por outros caminhos, e entendo assim que nós devemos encontrar meios para desenvolver esse potencial transformador da jurisdição constitucional. El segundo objetivo que planteo para esta conferencia es plantear que hay problemas que se le presentan a la jurisdicción constitucional en diversos países por fenómenos que están presentes, como sucede con el populismo, cuando hay un líder personalista que pretende colonizar a las instituciones del Estado para neutralizar su poder, como es el caso de la jurisdicción constitucional. Em segundo lugar, eu gostaria de observar que existem alguns problemas que são enfrentados pela jurisdição constitucional, notadamente quando se faz presente um certo tipo de fenômeno populista em que determinados líderes querem, de certa maneira, se apoderar do Estado, e isso traz papel para a jurisdição constitucional fazer face a esses fenômenos populistas ou autoritários. Bueno, y por último, en tercer lugar, se tratará de analizar el caso específico de México. En concreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana en su papel de Tribunal Constitucional. Serían los tres objetivos que persigo en esta plática. La tengo planeada aproximadamente para entre 30 y 40 minutos. Si a usted le parece bien, maestro Fernando. Em terceiro lugar, vamos focar mais especificamente no caso do México, no caso concreto do México, e em particular no que diz respeito à Suprema Corte de Justiça da Nação Mexicana, no que diz respeito às suas funções de tribunal constitucional ou de jurisdição constitucional. Tem essa fala programada para aproximadamente 30 a 35 minutos, aproximadamente. Sí, gracias. Bueno, en cuanto al primer objetivo, la jurisdicción constitucional puede jugar con un papel como agente convalidante de políticas públicas del gobierno que traten de generar un cambio social, o bien la jurisdicción constitucional puede ser la promotora precisamente de ese cambio social. Bom, quanto ao primeiro aspecto, a jurisdição constitucional ela pode ter um papel de chanceladora, de confirmadora de políticas de transformação social dos outros poderes ou do governo, mas, por vezes, ela pode também ser o próprio agente dessas transformações sociais, não um mero chancelador que aprova as mudanças sociais promovidas pelos outros poderes. Correcto. Considero para esta conferencia citar tres ejemplos. El primero es de la Corte Constitucional de Colombia, la cual ha desplegado ese potencial transformador que en voz de los profesores Mauricio García Villegas y el maestro Rodrigo Primni lo consideran como un potencial emancipatorio. Y a través de sus sentencias pues han impactado al sistema colombiano. Eu posso dar desse papel que pode ser desempenhado pela jurisdição constitucional 3 exemplos. Um deles é da Corte Constitucional Colombiana, né, que tem desenvolvido esse potencial transformador por meio de várias decisões, várias sentenças que são consideradas por vários doutrinadores como capazes de ter um efeito emancipatório. Ese
papel transformador que tiene la Corte Constitucional de Colombia básicamente se debe a dos factores. Hay más factores, pero menciono por cuestiones de tiempo solamente dos. Por una parte, la crisis de representación política, que creo que atraviesa no nada más, bueno, son varios países los que atraviesan por esa crisis de representación política. Y por otra parte, los constitucionalistas que mencioné hace unos momentos agregan que históricamente ha habido debilidad en los movimientos sociales y de los partidos de oposición, y ellos favorecieron el protagonismo de la Corte Constitucional. Diversos fatores poderiam, de certa maneira, explicar esse papel transformador que a Corte Constitucional da Colômbia, por exemplo, desempenha. Um desses aspectos é exatamente a crise da representação política e, de outro lado, os problemas de debilidade tanto dos movimentos sociais quanto dos partidos de oposição que acabaram fazendo com que os tribunais, ou no caso a Corte Constitucional colombiana, tenha assumido o protagonismo da transformação social. En segundo lugar, un ejemplo pues que todos conocemos es algunas sentencias de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América en los años 50 del siglo pasado, 1954, el caso Brown versus Board of Education, en el cual pues es un duro golpe a la discriminación racial y finalmente viene a representar para el sistema constitucional una mutação constitucional. Em segundo lugar, o exemplo mais óbvio, que é da Suprema Corte dos Estados Unidos da América, como, por exemplo, a partir da jurisprudência dos anos 50 do século passado, em que, em precedentes como Brown versus Board of Education, em 1954, acabaram com a segregação racial e demonstraram o potencial de transformação que os órgãos, os tribunais que exercem função de jurisdição constitucional podem ter. Correcto. Y el tercer caso que quiero mencionar, repito, por cuestiones de tiempo, sería el caso de México. El caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sentencias después de que se realizaron las reformas de 1994, en el que, vamos a decir, de que hay un cambio en el modelo de legislador negativo que había propuesto Kelsen a un modelo centrado en derechos humanos. Y este cambio, pues le valió que se emitieran criterios y estándares que han servido para todos los tribunales en el Estado Federal Mexicano de protección para los derechos humanos. E o terceiro caso que eu gostaria de exemplificar é justamente o da Suprema Corte de Justiça da Nação, que é a Suprema Corte Mexicana, que, a partir de várias sentenças, especialmente depois da reforma de 1994, provocaram uma mudança no papel clássico de legislador negativo, que era cogitado por Hans Kelsen, e transformaram, de certa maneira, a atuação da Suprema Corte Mexicana numa espécie de órgão centrado na prevalência dos direitos humanos, inclusive estabelecendo padrões ou estándares para serem observados pelos tribunais dos estados mexicanos também. Les doy a conocer este dato. Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido esas sentencias, sobre todo después de la reforma del 94, las Naciones Unidas le otorgaron de entre más de 100 candidatos a obtener el Premio de Derechos Humanos, le otorgaron en 2013 a la Suprema Corte de la Nación de México ese premio debido precisamente a la protección y esos estándares y criterios que ha creado para acabar con la discriminación en México. La propuesta fue por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la AMIJ, Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, y de la Oficina de Mujeres de Naciones Unidas en México. Para que se possa ter uma ideia da importância dessas decisões que a Suprema Corte de Justiça do México proferiu depois de 1994,
Basta dizer que ela ganhou um prêmio das Nações Unidas, ou seja, da ONU, em direitos humanos, entre mais de 100 candidatos. Isso ocorreu no ano de 2013. E por proposta do Instituto de Pesquisas Jurídicas, do Instituto de Investigações Jurídicas da UNAM, que é a Universidade Nacional Autônoma do México, e outras instituições, como a Associação dos Provedores de Justiça e a Organização para as Mulheres, vinculada às Nações Unidas no México. Então, ela desenvolveu um papel muito importante, esse prêmio foi ganho em função do papel muito importante da Suprema Corte Mexicana, especialmente em acabar com o problema, ou em combater o problema da discriminação no México. Ahora, ¿de qué depende de que la jurisdicción constitucional despliegue ese papel transformador, ese potencial transformador? Son varios factores. Mencionaré uno de ellos muy importante, que es el diseño constitucional. El diseño constitucional referido al modelo de justicia constitucional que impere en ese país, ya sea concentrado, difuso, híbrido, pero también va a depender, a mi juicio, de las facultades que tiene, de cómo se integra el órgano, quién hace la propuesta de los integrantes, entre otros factores. Y ahorita entramos más en materia, me voy a detener en uno o dos de ellos, que es sobre la designación de los jueces supremos, que en México se le llama ministros, sobre la designación, el número de ellos y, vamos a decir, su filiación ideológica. Ok. Agora, a gente tem que refletir sobre quais são os fatores que permitem que os tribunais constitucionais desenvolvam esse potencial transformador que eles têm. E são vários os fatores que podem afetar essa capacidade. Entre eles, o desenho constitucional desses tribunais, ou seja, qual é o modelo de justiça constitucional adotado, se é um sistema de controle concentrado de constitucionalidade, se é um sistema de controle difuso de constitucionalidade, ou se é algum sistema híbrido ou misto. Segundo, qual é a forma de seleção dos juízes da Suprema Corte, que no caso mexicano são designados de ministros, assim como no Brasil, e outros aspectos. Eu vou me deter exatamente nesse aspecto, tais como, por exemplo, o número de juízes ou a sua afiliação, a sua tendência ideológica. Eu vou me deter sobre alguns desses aspectos agora. Para ir avanzando en la conferencia, ¿qué es lo que sucede en los Estados Unidos de América? Pues vemos que actualmente la mayoría de los jueces que le integran la Corte Suprema son de tendencia conservadora. Y por lo tanto han emitido una serie de sentencias que han echado para atrás criterios que se habían dictado años atrás. Y menciono algunas, por ejemplo, el recorte de los poderes de la Agencia de Protección del Medio Ambiente para limitarle las emisiones de gases de efecto invernadero. Segunda, pues algo que perjudica también a México, que permiten las armas de fuego en público. Es una sentencia reciente. Y el caso último que se ha discutido sobre que echan atrás la doctrina del caso Roe versus Wade en relación con la interrupción del embarazo. Perfeito. Para que a gente possa ilustrar isso que está sendo dito, veja o que acontece atualmente nos Estados Unidos, cuja Suprema Corte tem, nesse momento, uma maioria conservadora. Não é? Várias decisões extremamente recentes têm feito alterações que são bastante complexas, como, por exemplo, as decisões que redefiniram a amplitude dos poderes da agência reguladora ou da agência de proteção do meio ambiente no que diz respeito à restrição de gases de efeito estufa. Uma outra decisão também recente que impacta diretamente o México, que é a decisão que permite que as pessoas portem armas ostensivamente em ambientes públicos, né? E muito mais recentemente, essa decisão que teve mais visibilidade recentemente, é o overruling, a revogação de Roe versus Wade,
a decisão da Suprema Corte, o precedente da Suprema Corte de 1973, que permitia, dentro de certos limites, a interrupção da gravidez. Si analizamos la historia de los Estados Unidos, tenemos que desde la presidencia de Richard Nixon hasta la actualidad, desde Nixon, ninguno había elegido a 3 jueces supremos de la Corte Suprema. Donald Trump le tocan proponer al Senado a 3 jueces supremos. ¿Qué es lo que sucede? Primero, la muerte de Antonin Scalia en 2016 y sube como juez Neil Gorsuch, que le hubiera correspondido proponer a Barack Obama, pero el presidente del Senado, que es Mitch McConnell, que era Mitch McConnell, advirtió a Obama que no permitirían que propusiera a un determinado juez supremo. Barack Obama quería Garland, pero le dijeron que se esperara hasta las elecciones de noviembre. Ya sabemos cuál fue el resultado y finalmente el que nombra a ese ministro con la muerte de Scalia fue Donald Trump y eligió a Neil Gorsuch. Uma coisa interessante é que desde Nixon até Trump, nenhum presidente da República dos Estados Unidos tinha nomeado 3 ministros da Suprema Corte. O que muda no período do Trump, em que o Trump consegue nomear 3 ministros da Suprema Corte. O primeiro deles é decorrente da morte do Antonin Scalia, juiz da Suprema Corte que morreu em 2016, que é sucedido depois de algumas situações em que houve uma recusa do presidente do Senado em aceitar uma nomeação do Obama, acaba sendo sucedido por Neil Gorsuch. Esse é o primeiro desses juízes que acabam substituindo, que acabam vindo a ser nomeados pelo Trump. ¿Qué pasó después? Murió en febrero de 2016, pero ¿qué pasó después? Que en segundo lugar se jubiló el juez Anthony Kennedy, que era moderado, y Donald Trump propuso a Brett Kavanaugh, que prestó juramento en octubre de 2018. Entonces, con eso ya van 2 jueces conservadores para la Corte Suprema de los Estados Unidos. O segundo fato foi a aposentadoria de Kennedy, que era um juiz moderado e que acaba se aposentando, e em função disso, Trump, em 2018, acaba nomeando Kavanaugh, que com isso a Suprema Corte acaba ficando já com 2 juízes conservadores. E por último, la tercera jueza para la Corte Suprema fue que todos recordamos que murió de cáncer Ruth Bader Ginsburg el 18 de septiembre de 2020. Entonces fue propuesta en su lugar Amy Coney Barrett, de tal manera que con eso se completaron los 3 jueces conservadores. Y esto vino a sumar a los que ya estaban, que finalmente hay una mayoría conservadora de 6 contra 3. Y pudieron emitir las sentencias que antes mencionamos. Y sabemos que hay un proyecto que era a largo plazo de tener a la Corte Suprema, y finalmente pues algunos dicen que tratan de hacer realidad el MAGA. MAGA es Make America Great Again, que era el plan de Donald Trump. E por fim, todos recordam da morte de Ruth Ginsburg, juíza da Suprema Corte, muito conhecida, em 2020, que acaba sendo sucedida por Court Barrett, e que acaba sendo o terceiro juiz conservador na Suprema Corte, formando a atual composição de 6 conservadores contra 3, e que acaba permitindo que, de certa maneira, se leve no campo da Suprema Corte um projeto de longo prazo, que é, de certa maneira, para alguns, nada mais nada menos do que o MAGA. O MAGA, nos Estados Unidos, é a expressão que se usa para designar aquela ideologia ou aquele programa do Trump, Make America Great Again.
e que manifesta esse pensamento político conservador que agora ganhou espaço dentro da Suprema Corte, e foi essa composição que permitiu que essas decisões que o professor se referiu logo a pouco tenham sido proferidas. Bueno, para avanzar en la conferencia, nos vamos al segundo objetivo de ella, y que es la cuestión del populismo. Esto, en última instancia, viene a determinar la relación interorgánica, la relación que tiene el Poder Judicial, en concreto la Suprema Corte, en su relación con el Poder Ejecutivo. En varios países, pues hemos visto que ha tenido auge el populismo. Y pues esto cambia el panorama de las cortes y se hacen nuevas clasificaciones. De las observaciones que yo realizo y de las investigaciones que finalmente escribo en mis libros, hago una clasificación de las cortes y considero que hay cortes que de plano no ejercen su independencia, que son sumisas a los poderes ejecutivos y neutralizan ese potencial emancipador. Pero hay otras cortes que sí logran mantener la independencia, ejercen su papel, y creo que se pueden dividir en dos: unas que tienen un papel más moderado y otras que de plano caen en el enfrentamiento con los poderes ejecutivos. Bem, algumas questões importantes para a nossa análise, para que a gente possa prosseguir com a conferência também, é entender como o populismo afeta a relação entre os poderes, e aqui em particular entre o poder executivo e as Supremas Cortes, de um lado, e de outro lado entender as posturas que as Supremas Cortes tomam. Nos meus livros, nos meus escritos, eu costumo classificar as cortes conforme essas posturas. Nós temos, em princípio, dois tipos de cortes: aquelas cortes que se revelam submissas ao poder executivo, e aquelas cortes que se revelam independentes em relação ao poder executivo. E no que diz respeito às cortes que se revelam independentes em face do poder executivo, nós temos também dois subtipos, né? Aquelas que têm uma postura mais moderada e aquelas que entram num enfrentamento mais direto em face do poder executivo. Correcto. Entonces, en este último caso, el líder, el presidente, pues que tienda a una postura populista, hemos visto que se han tratado de alguna manera de tratar de controlar, se ha tratado de controlar la actuación de esos poderes para que sus sentencias no vayan a contradecir sus proyectos de gobierno. ¿Y qué es lo que se han hecho? Primero tienen un mecanismo que es el de designación, el de la propuesta para que el Senado pues apruebe el nombramiento de quien va a ser ministro. En segundo lugar, algunos han tratado de reformar la Constitución para aumentar el número de ministros y tener mayoría y poder controlar al Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, pues ya el extremo es que lleguen al impeachment, que en México representaría el fincamiento de responsabilidades. Entonces, esos mecanismos, entre otros, son los que se han utilizado para tratar de controlar la actuación de los tribunales constitucionales. Com o advento do populismo, especialmente entre presidentes da República populistas, se coloca a intenção ou a perspectiva de que esses presidentes tentem controlar os demais poderes, especialmente a Suprema Corte, e, de certa maneira, impedir que a Suprema Corte anule os seus projetos de governo e os seus projetos políticos. Como se faz ou como se tenta viabilizar esse controle da Suprema Corte? Primeiro, com uma atuação política junto ao Senado, para que o Senado aprove as indicações feitas pelo presidente da República, os ministros indicados por ele, para formar uma maioria em favor do governo. Segundo, pelo aumento do número de ministros, ou seja, aumentar o número de cadeiras para que se forme artificialmente uma maioria de ministros situacionistas que apoiam o governo, e em casos mais extremos, com o próprio impeachment de ministros. Então, esses são os mecanismos que os presidentes populistas normalmente utilizam para tentar controlar as Supremas Cortes ou os tribunais constitucionais. Por último, el tercer objetivo
para cumplir con el tiempo de la conferencia, 30 a 40 minutos, diré que en el caso de México me refiero en exclusiva a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la historia de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel esencial. En el siglo XIX, pues vamos a decir que cuando la época de don Benito Juárez, que es el máximo héroe de nuestra historia nacional, y él era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvó a las instituciones liberales. Pero después, como el presidente de la Suprema Corte se convertía en un vicepresidente, pues hubo ciertas ambiciones de algunos personajes que pretendieron de esa manera llegar al Poder Ejecutivo, hasta que posteriormente se realizó la reforma y se estableció otro sistema de sustitución de la presidencia de la República en caso de falta absoluta. O terceiro objetivo, para manter o nosso cronograma e manter a conferência em torno de 40 minutos, é refletir sobre o papel da Suprema Corte de Justiça da Nação, que é a Suprema Corte Mexicana, e se pode dizer que teve um papel essencial em proteger, de certa maneira, as instituições liberais, especialmente durante o século XIX. E aqui se destaca o período da presidência de Benito Juárez. É Benito Juárez, correto? Benito Juárez. Benito Juárez, que foi presidente da Suprema Corte, que teve um papel importante em proteger as instituições liberais, mas que depois, em função de acontecimentos históricos, acabou assumindo a vice-presidência e, infelizmente, algumas ambições fizeram com que tenha tido um outro tipo de atuação, algumas ambições políticas que se desenvolveram. Isso, inclusive, obrigou o México a reformular o sistema de substituição, ou melhor dizendo, o sistema de sucessão do presidente da República. De acuerdo. En el siglo XX, en que se vio fortalecido el sistema presidencial mexicano después de la Revolución Mexicana, pues se debilitó el equilibrio de poderes, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue de los pocos órganos que pudo mantener cierta independencia y de alguna manera frenar los abusos de los funcionarios públicos. Ao longo do século XX, a gente verifica que no México houve um fortalecimento do presidencialismo, especialmente depois da Revolução Mexicana de 1910. E esse fortalecimento do Poder Executivo acaba enfraquecendo a separação de poderes. No entanto, a Suprema Corte de Justiça da Nação Mexicana foi um dos poucos órgãos que teve condições de manter um certo grau de independência, evitando, de certa maneira, uma interferência muito forte do Poder Executivo nas suas decisões. Se realizan varias reformas, pero me quiero referir a una muy importante que fue la de 1994. Se vuelve al modelo original de 11 ministros y se avanza en el modelo de control de constitucionalidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que ya mencioné anteriormente, que se centra en un modelo basado en derechos humanos para emitir nuevos criterios, aplicar estándares internacionales en defensa de los derechos humanos y obviamente pues acabar con la discriminación en México. Ao longo do século XX, também ocorrem várias reformas, mas uma das reformas constitucionais mais importantes é aquela que eu já me referi, que é a reforma de 1994, que além de voltar ao modelo original de 11 ministros como composição da Suprema Corte, também desenvolve ou avança no modelo de controle de constitucionalidade, transformando aquele modelo original de controle de constitucionalidade em um modelo focado ou baseado nos direitos humanos, e passando a aplicar novos critérios e novos padrões conformes o direito internacional dos direitos humanos nas suas decisões, inclusive tendo um papel importante para combater o problema grave da discriminação no México. Un aspecto clave en México fue en 2011 la reforma de derechos humanos y también las sentencias de condena de la Corte Interamericana
en contra de México, como el caso Radilla, entre otros, obligó a México, pues lo que muchos constitucionalistas pedíamos, que se reconociera el control difuso de constitucionalidad para que lo ejercieran todos los jueces. Yo estuve de magistrado durante 15 años y prevaleció un control concentrado. Actualmente, con el reconocimiento que hizo la Suprema Corte en el artículo 133 en relación con el primero, se reconoció que se podía ejercer el control difuso de constitucionalidad y a través de la sentencia del caso Radilla estableció que todos los jueces deberían de realizar un control de convencionalidad de acuerdo al modelo de control de constitucionalidad que prevaleciera en México. Um aspecto chave são diversas sentenças proferidas pela Suprema Corte Mexicana, e em especial o caso Radilla. É um precedente importante, um julgado importante da Suprema Corte Mexicana, em que se reconheceu a possibilidade ou a competência dos juízes em realizar não apenas o controle de constitucionalidade, mas um controle de convencionalidade, ou seja, de conformidade do direito para com as convenções internacionais, né? Isso, em grande medida, também influenciado por decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos que condenaram o México em diversos casos e provocaram essas mudanças, né? E a Suprema Corte, ao interpretar, nesse caso Radilla, o artigo 133 da Constituição Mexicana, combinado com o artigo 1º, acaba reconhecendo essa competência dos juízes de realizarem o controle de convencionalidade de maneira difusa, ou seja, nos casos concretos da sua competência. De esta manera, todos los jueces mexicanos ahora están facultados para realizar control difuso, pero en varios estados, que creo que eso interesaría, que es la investigación que estamos realizando, la mayoría de las entidades federativas tienen otros medios de control de constitucionalidad. Hay salas constitucionales, etcétera, etcétera, que ya desarrollaremos en investigación. Pero como último punto para terminar, quiero mencionar que pues para que se despliegue ese potencial transformador, es clave como esté integrada la Corte Mexicana. Vamos a decir, hay una disputa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no únicamente para saber quién es liberal o conservador, no, sino influye mucho quiénes son afines al proyecto del presidente de la República y quienes no son afines a ese proyecto. El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, le ha tocado proponer a 4 ministros, 3 ministras y un ministro. 3 porque vencía su término y 1 porque hubo una renuncia de un ministro. Entonces, esas personas y el presidente de la Suprema Corte, que de alguna manera se considera afín al presidente, pues pueden bloquear cualquier declaración de inconstitucionalidad que afectara alguna ley que de alguna u otra manera interesara al señor presidente que estuviera vigente, porque le serviría como fundamento para alguno de sus proyectos. Desde México, para concluir, pues creo que nos encontramos en ese momento clave de nuestra historia. E interesa mucho a todas y todos los mexicanos el actuar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ya vemos lo que está pasando en Estados Unidos, que con la mayoría de jueces conservadores fijan la agenda del propio presidente de la República, de Joe Biden. Entonces, pues el tema que tratamos en esta conferencia creo que es de gran importancia para todas y todos los mexicanos. Por fim, há que se observar que, então, desde o caso Radilla, todos os juízes podem realizar controle de convencionalidade nos casos concretos. No âmbito estadual, nos vários estados mexicanos, o que tem a ver com um projeto de pesquisa que nós desenvolvemos em conjunto, eu, outros professores brasileiros, o professor Rodrigues Vasquez e outros professores mexicanos, e o professor Cristian Altavija e outros professores argentinos, vários estados mexicanos têm outros mecanismos de controle de constitucionalidade também,
como ações diretas ou outros mecanismos, salas especializadas em controle de constitucionalidade nos tribunais, mas essas são questões que serão investigadas no nosso projeto de pesquisa internacional. Aliás, muitas graças por participar, professor. É um honor para nós outros. Vossa participação é muito importante neste projeto. Além de... Finalmente, pues, quiero decirles muito obrigado pela sua atenção. Gracias, professor. Gracias, professor. Só vou terminar a tradução. O último ponto é exatamente esse. É uma questão chave para o direito mexicano, como são selecionados os juízes da Suprema Corte. Não só se são juízes liberais ou juízes conservadores, mas também qual é o grau de afinidade desses juízes com o presidente. López Obrador, o atual presidente mexicano, ele indicou 4 ministros da Suprema Corte de Justiça da Nação, né? E esses ministros, mais o presidente da Suprema Corte de Justiça da Nação, eles acabam tendo a capacidade de impedir que decisões que invalidam leis que são importantes para o presidente da República sejam mantidas. Então, o México está hoje num momento chave da sua história, que é justamente esse momento de definir, talvez, qual o melhor meio de seleção ou de designação dos juízes da Suprema Corte, pois a gente está vendo no mundo todo o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, com essa maioria conservadora na Suprema Corte norte-americana. Muitas graças, professor. Aprendemos muito nesta tarde com você. Eu sei que tienes outro compromisso. Temos alguns minutos para questões ou debates ou não? Sim, minuto. Sim, muitas graças. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para o professor Rodrigues Vasquez, por favor, pode fazer, tanto abrindo o microfone, eu faço a tradução da pergunta, quanto mandando no chat. Enquanto isso, eu vou aproveitar que nós estamos juntos aqui e vou fazer uma perguntinha. Professor, em el que toca o controle de constitucionalidade em los estados mexicanos, nosso grupo de pesquisa é um grupo especificamente voltado ao direito constitucional subnacional de los estados, de las províncias. É possível traçar um panorama como o modelo federal de controle da Suprema Corte de Justiça influi sobre a organização do controle de los estados? Há muita homogeneidade, muitas semelhanças ou são sistemas bastante diferentes? No, hay similitud. Por lo general, las entidades federativas, casi todas las que se ha creado una especie de control concentrado en el ámbito local, casi todas tienen lo que se llama las controversias constitucionales y lo que se refiere a acciones de inconstitucionalidad. Y solamente algunas tienen lo que le llaman el juicio de protección de derechos fundamentales, solo algunas, no todas, que sería el equivalente, algo así como al amparo mexicano. Sí. Yo quiero decirle que en el ámbito local, el control de constitucionalidad no ha tenido la misma efectividad que en el ámbito federal. Porque así como mencioné que ha habido pues conflictos interorgánicos entre la Suprema Corte y el presidente de la República, en el ámbito local también los ha habido entre los gobernadores y las salas constitucionales o pues el Tribunal de Justicia, que ejerce muchas veces funciones de constitucionalidad. Pero en el ámbito local, vamos a decir que los gobernadores de los estados tienen mucho poder. Tienen el poder de nombramiento, tienen otros poderes que les da mucha fuerza y crean desequilibrios frente a los otros poderes. Entonces, en el ámbito local, de las más de 20 entidades federativas que tienen control de constitucionalidad, tengo una investigación acerca de eso, no en todas tienen la misma efectividad. Hay algunas que ha sido débil. Por ejemplo, en donde yo vivo, pues realmente ha sido prácticamente nulo. Hay 2 o 3 asuntos que finalmente se han sobreseído, o sea, que no han llegado a conocer del fondo del asunto. Y lo que hacen los abogados litigantes
cuando consideran que hay una violación a derechos humanos, algunos o la mayoría, en lugar de recurrir a los mecanismos locales de control de constitucionalidad, se van directamente al amparo federal. ¿Sí? Entonces, solo en algunas entidades federativas ha tenido eficacia, pero en otras no ha tenido la misma fuerza que ha tenido en el ámbito federal. Pero sería interesante la investigación que realicemos. Tengo yo la clasificación de todas las entidades federativas y sería estudiar casos prácticos, irnos a los casos prácticos para ver cómo resuelven, a diferencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, sí, seguramente. Profesor, acá en Brasil, el rol de la Suprema Corte brasileña durante la pandemia de COVID-19 ha sido fundamental, especialmente por la posición de nuestro actual presidente, Bolsonaro, que era contra la vacinación, era contra el distanciamiento social y otros problemas. Y la Suprema Corte brasileña ha sido fundamental en la protección de la autonomía de los estados y de los municipios, de los ayuntamientos, para la protección de la vida y de la salud de las personas. ¿Cómo ha existido en México también una actuación importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al enfrentamiento de la pandemia que aún estamos a pasar? Sí. Bueno, le menciono que en principio, cuando comenzó la pandemia, sí hubo cierto descontrol en México. Hubo mucho descontrol porque los profesores no estábamos acostumbrados a dar clases en línea. No sabíamos cómo manejar esto. Yo en lo personal no sabía cómo manejar estas plataformas. Me costó trabajo porque, pues bueno, antes, pues no, ni nos pasaba por la mente dar clase o una conferencia de esta manera. En los tribunales también pasó esto, de que muchos tribunales de las entidades federativas no estaban preparados para manejar la justicia digital. Entonces, eso obligó a que los tribunales de las entidades federativas actualmente aceleren el paso para que, pues vamos a decir que se sustancien en línea procesos, ¿verdad? En el ámbito federal van muy avanzados y en algunas entidades federativas también están muy avanzados. Pero en su inicio sí fue muy complicado. Incluso algunos tribunales por algún tiempo cerraron y eso pues fue muy delicado, ¿verdad? Fue muy delicado porque el artículo 29 constitucional menciona que hay situaciones en las que no se deben suspender ciertos derechos y menciona expresamente las garantías judiciales, no se pueden suspender. Entonces en algunos tribunales pues hubo ese problema. Pero yo le quiero decir que el medio que fue más efectivo para la defensa de personas que padecieron la COVID fue a través del juicio de amparo. Infinidad de niños que al principio no se les quería vacunar, resolvieron los jueces de distritos y tribunales colegiados, resolvieron que se les vacunara. ¿Sí? Porque al principio únicamente decían que los mayores de 60, yo soy mayor de 60, fui los primeros vacunados, pero me dio COVID, y después lo bajaron a los de 50, luego a los de 40, y ahorita, en esta semana y la semana pasada, están vacunando en Durango a los menores de 12 años, de 5 años ya los están vacunando. Entonces, sí fue un grave problema, pero pues la actuación del Poder Judicial de la Federación fue clave al resolver juicios de amparo para hacer efectivo el derecho a la salud que se encuentra en el artículo 4 constitucional y obligar al sector salud que vacunara a las personas, aunque no estuviera en principio de entre esas edades. Y repito, surgió efecto porque ahorita ya están vacunando
a los niños a menores de 12 años, ¿verdad? Llega hasta los 5 años. Entonces, esa es la situación en general. Sí, a mí me parece que hace mucho el juicio de amparo es muy importante en la defensa de los derechos en México. He oído sobre un caso en que algunas comunidades que no hablan español, comunidades indígenas, han sido protegidas por amparos para obtener del gobierno informaciones protectivas de su salud en sus idiomas, en sus dialectos. Eso muestra la importancia de este instituto en el derecho constitucional mexicano. Y interesantemente, es un instituto que nació en el Yucatán, el derecho estadual de Yucatán. Una demostración de la importancia de los estados como laboratorios de experimentación de instituciones. ¿Usted concuerda? Por supuesto, juega un papel clave dentro del derecho constitucional el constitucionalismo local. El juicio de amparo es el instrumento más efectivo que hay en México para la protección de los derechos humanos. Como usted bien lo dice, maestro Fernández, se ve que es un conocedor del derecho comparado, en este caso el de México. Nace en el ámbito local, en Yucatán en 1840, y luego se va a lo federal. Después de ahí se va a lo federal, y en efecto, ha servido mucho, por ejemplo, lo que usted decía con las comunidades indígenas, sobre todo en el derecho a la consulta, que muchas veces crean proyectos, desarrollan políticas públicas sin hacerles la consulta respectiva a las comunidades indígenas. Y en México son millones de indígenas, entonces, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha jugado un papel clave porque ha otorgado la protección y justicia de la Unión a esas comunidades para que se respete su patrimonio, su cultura, su lengua, etcétera, y ha obligado a que se reponga el procedimiento y que se haga la consulta respectiva para darles la oportunidad de que ellos expresen su voluntad respecto al proyecto que tenga el gobierno. Si no se hace así, se va para atrás y queda sin efecto ese proyecto hasta que en tanto no se realice la consulta respectiva. Sí, sí. Muchas gracias, profesor. Ha sido un gran honor, una alegría tenerlo acá con nosotros en nuestro proyecto. Yo aprendí bastante, de nuestros estudiantes también. No quiero atrasarte para tu compromiso. Espero reverlo en breve en nuestro proyecto. Vou falar um minuto com os estudantes. Para quem não sabe, gente, o professor Miguel Ángel, ele faz parte de um projeto junto comigo e com o professor Cristian Altavija, da Universidade Nacional de Córdoba, em que nós estamos fazendo uma comparação do controle de constitucionalidade abstrato nos estados brasileiros, nos estados mexicanos e nas províncias argentinas. A nossa ideia, professor, é criar uma rede interamericana de estudios sobre el derecho subnacional y empezamos por las 3 grandes federaciones actuales. Tenemos mucho cariño por este proyecto. Una vez más, muchas gracias por su participación de los demás colegas mexicanos. Muchas gracias, muy obrigado. Y un saludo a todas y todos los brasileños que nos consideramos nuestros hermanos y los esperamos en México. Muchas gracias. Sí, sí. También esperamos tener en breve la oportunidad de invitarlo a venir a Brasil personalmente. Será um prazer recebê-lo, professor. Gracias. Tchau, pessoal. Não esqueçam de assinar a lista. Muitas graças, professor. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.